Página 48. El mundo desde sus inicios hasta 4000 a.C., por Ian Tattersall, 2008. Capítulo 3. En ambos pies. Parte 1. No todo el mundo está de acuerdo acerca del momento exacto en que apareció la familia Hominidae, es decir, cuando vivió el último ancestro del Homo sapiens que no fue tampoco el ancestro de uno o más de los grandes simios. Esto se debe en parte a que el registro fósil antiguo de los homínidos es escaso, en parte a que es difícil interpretar lo que hay de dicho registro y en parte también a que en este momento no hay un acuerdo preciso respecto de cuánto tiempo las diferencias moleculares, ADN, que se han medido hasta ahora entre los hominoides actuales, humanos y simios grandes e inferiores, indican que ha transcurrido desde que nuestro linaje tomó su propio rumbo. Aún así, hay avances. En 1950 nadie tenía la menor idea en términos de calendario a cuánto podía remontarse el rastreo de las raíces de la familia homínida. Sencillamente no existían las técnicas necesarias para calcular ese dato en años. Pero en la década de 1960, tras la llegada de los métodos de fechado cronométricos, se propagó la creencia de que algunos fósiles fragmentarios de India y Kenia, de una antigüedad de 12 millones a 14 millones de años, conocidos como Ramapithecus y Keniapithecus, quizá fuesen los restos de un precursor humano. Incluso cuando esta noción se debilitó por la arremetida de nuevos descubrimientos fósiles, los científicos de la sistemática molecular, una disciplina en ciernes, en la cual se comparan las estructuras moleculares en lugar de las anatómicas para determinar afinidades zoológicas, formularon la asombrosa contrapropuesta de un momento mucho más reciente de la aparición homínida, tal vez hace apenas 5 millones de años. En el último cuarto del siglo XX hubo cierto acuerdo en estos cálculos, sobre todo hacia el extremo más breve de la escala, cuando los paleontólogos abandonaron la idea de una antigüedad homínida mayor y los sistemáticos moleculares dejaron de insistir tanto en su gran juventud. La mayoría de los observadores, con cualesquiera datos con que trabajen, está relativamente conforme en la actualidad con la noción de que el último ancestro común de los seres humanos y de uno o más de los simios vivió hace cerca de 7 millones de años, con 1 millón de más o de menos. Pero se trata de una cifra tentativa, y no es probable que sea definitiva en un futuro cercano. Hace no mucho se carecía de fósiles adecuados para el estatus homínido que dataran de hace más de 3 o 4 millones de años. Ahora, gracias a un activo trabajo de campo y a algunos descubrimientos notables, hay varios candidatos para el rango de 4 a 7 millones de años. Aún así, el panorama permanece un poco oscuro, en particular porque no estamos del todo seguros de qué esperar respecto de la apariencia de nuestro ancestro más lejano. En cuanto a este asunto, los paleoantropólogos tradicionalmente comienzan por verse a sí mismos. Los seres humanos diferimos de nuestros parientes actuales más cercanos en varios aspectos, y durante más o menos el último siglo se adoptaron diversas particularidades humanas como las características determinantes de la humanidad. Entre estas características humanas distintivas más obvias se encuentra nuestro cerebro grande, con un volumen 3 veces mayor, incluso en relación con el tamaño corporal, que el de cualquier simio. Los primeros paleoantropólogos se entusiasmaban en particular por este símbolo de la superioridad humana, al grado de que casi todos ellos creyeron en el engaño de Piltdown, en 1911. El cráneo supuestamente muy antiguo hallado en Piltdown, al sureste de Inglaterra, a la larga resultó un fraude que combinó un cráneo humano reciente con la quijada de un simio moderno. Sin embargo, durante casi medio siglo antes de que la estafa saliera a la luz, este espécimen se tomó como un sólido testimonio de que un mayor cerebro había sido el rasgo humano clave desde el principio, incluso cuando comenzó a acumularse evidencia de que no fue así. Una vez que el cerebro humano más grande perdió su glamour al respecto,
los científicos comenzaron a buscar en otro lado el sello distintivo humano. Nuestro agarre preciso, básico de la venerable idea del hombre, el fabricante de herramientas, y nuestros dientes caninos tan pequeños, los caninos de los grandes simios son muy grandes, en especial en los machos, se consideraron y al final se rechazaron como los únicos criterios de diagnóstico. Más adelante los investigadores centraron su atención en nuestra postura erguida, en dos piernas, que hoy en día se considera de manera casi universal la característica definitoria del linaje humano. Nada que no fuera un bípedo erguido se consideraría homínido. Desde luego, aquí hay un inconveniente lógico, pues nuestra expectativa no es más que una suposición. Lo que necesitamos hacer es demostrar que un fósil que sea candidato a ser de ascendencia homínida no quede excluido de esa posición en ninguna de sus características, no demostrar que traspasó algún umbral definido con anterioridad con base en una característica derivada de homínidos posteriores. No obstante, egocentrismos aparte, la búsqueda del primer homínido se redujo en la práctica durante las décadas pasadas a la búsqueda del primer bípedo erguido. Y el problema ahora es que muy pocos, si acaso algunos de los fósiles que recientemente se ha afirmado que son homínidos muy antiguos, tienen, antes de redactar este texto, una forma bípeda comprobable de manera clara. El fósil más antiguo que se ha descrito como homínido es la parte superior de un cráneo, sin la mandíbula, hallado en Chad, África centro-occidental, descubrimiento anunciado en 2002. Se cree que tiene una antigüedad de 6 a 7 millones de años. No. Solo es una fecha extraordinariamente temprana para un homínido, sino que el espécimen proviene de un lugar decididamente inesperado. Casi todos los demás homínidos tempranos de África han sido hallados a miles de kilómetros al este, en la región del Gran Valle del Rift de África Oriental, y en Sudáfrica. El Sahelanthropus chadensis, como se denominó al cráneo en referencia al lugar donde se encontró, también es sorprendente por su morfología. Para dar un contexto, cuando se compara el cráneo, digamos, de un chimpancé con el de un ser humano, lo primero que se observa es que la relación entre las partes facial y superior es por completo distinta en las dos especies. En el chimpancé, el esqueleto facial es grande, se proyecta hacia adelante de forma prominente y contiene grandes quijadas y dientes. Empequeñece a la parte del cráneo que se posa detrás. En un gorila, la parte superior vista desde un lado parece un poco más grande en proporción con la cara que la de un chimpancé, pero solo porque un reborde grande de hueso, llamado cresta sagital, se proyecta de manera vertical a lo largo de la línea media del cráneo, lo que hace que la parte superior se vea más grande de lo que es. Esta cresta se encuentra allí para compensar una carencia en la pequeña superficie craneal del área de acoplamiento muscular para los enormes músculos de la quijada. En cambio, en el cráneo humano, la pequeña y aplanada cara y las mandíbulas están plegadas debajo del frente de una enorme parte superior del cráneo en forma de globo. El efecto no podía ser más distinto. A la luz de estas comparaciones, el Sahelanthropus es extraño. Su cara es de gran tamaño pero plana, con un raro aspecto moderno, mientras su pequeña parte superior craneal es muy simiesca, incluso con un indicio de cresta sagital. Presenta dientes caninos más bien pequeños, y quienes lo han descrito han hallado evidencias de un foramen magno ubicado decididamente hacia adelante. Este último rasgo es el agujero grande en la base del cráneo por donde la médula espinal se une al cerebro. Por lo general se ubica debajo del cráneo en especies con postura erguida, mientras que en los animales de cuatro patas señala de manera más directa hacia atrás. Como es natural, los descubridores del Sahelanthropus ven aquí semejanzas con los homínidos, si bien es tema de debate. Es, en conjunto, un espécimen extraordinario. Entonces, ¿cómo se compara el Sahelanthropus con otros homínidos supuestamente muy antiguos? En el caso del otro fósil de 6 millones de años de antigüedad,
candidato para clasificarse como homínido, es un tanto difícil decir lo mismo. Esto se debe a que el poco conocido Ororhyntugenensis, descubierto en 2000 en la cuenca Baringo, al norte de Kenia, consiste hasta ahora en su mayor parte en huesos postcraneales, es decir, en pequeños trozos del esqueleto corporal. Los huesos en cuestión en su mayoría son partes de un par de fémures, huesos del muslo, y partes de un húmero, hueso del brazo superior. Y si bien no hay nada que objetar a la afirmación de quienes hallaron que los fósiles de los huesos de las piernas exhiben rasgos asociados a un andar erguido, hasta ahora no se han encontrado las partes necesarias para confirmarlo. Tampoco es fácil interpretar los pocos dientes conocidos de Orrorin, descritos en 2001. Las piezas premolares y molares, para masticar, de otros homínidos antiguos tienden a ser más bien grandes, y no obstante estas son muy pequeñas. Lo mismo sucede con el único diente canino conocido, pero se considera que su forma coincide en buena medida con la de los dientes de los chimpancés. El panorama se nubla aún más por otro homínido temprano, también descrito en 2001. Se trata del Ardipithecus cadabba, nombre dado a algunos fósiles fragmentarios de los sitios de Etiopía fechados con una antigüedad de entre 5.800.000 y 5.200.000 años. Entre los trozos de la cadabba se encuentra un hueso del pie que se cree indica que era bípedo. Pero aunque esto sea cierto, debemos tener cuidado de concluir que el Ardipithecus era bípedo de alguna manera conocida. La persona que describió una especie posterior, de cerca de 4.400.000 años de antigüedad, del Ardipithecus, A. Ramidus, advierte que quien desee hallar una analogía para la forma como caminaba debe revisar la escena de la cantina en Star Wars. El material fósil de la Ramidus también cuenta con dientes un tanto atípicos para los homínidos. Sin embargo, se ha afirmado que pertenecen a un bípedo erguido porque incluye un fragmento de base craneal que parece mostrar un foramen magno ubicado al frente. ¿Dónde nos deja todo esto? Tenemos una colección muy variada de material homínido supuestamente temprano del periodo aproximado entre hace más de 6 millones y 4.4 millones de años, y tal vez sea significativo que el Ardipithecus se haya comparado con chimpancés y el Sahelanthropus con gorilas. Pero si todas estas formas, o incluso algunas de ellas, son homínidos genuinos, establecen que desde el mismo principio la historia de la familia humana no ha sido el esfuerzo firme desde el primitivismo hasta la perfección tan querido por los devotos de la síntesis evolutiva. En cambio, ha sido una historia de experimentación evolutiva, un proceso de exploración de las muchas y variadas formas que, de manera evidente, existen de ser un homínido. Es una lección importante. El hecho de que el Homo sapiens sea la única especie homínida en la Tierra hoy en día nos induce a suponer que nuestra eminencia solitaria es históricamente una situación natural, lo cual a todas luces no es así. Entonces, ¿qué echa a andar este proceso de experimentación evolutiva? Los episodios de diversificación en el interior de grupos de organismos, a menudo conocida como radiación adaptativa, con frecuencia son producto de cambios en el ambiente. Y parece que la radiación homínida no fue la excepción. Durante la mayor parte de la era del Mioceno, que terminó hace más o menos 5.200.000 años, el continente africano, donde surgió la familia homínida, estaba en gran parte cubierto por bosques de varias clases. En estos bosques había prosperado una gran variedad de primates hominoides, es decir, miembros del grupo del cual surgieron los ancestros tanto de los simios como de los humanos. Hace cerca de 10.500.000 años, el enfriamiento polar y un declive de las temporadas de lluvias hacia el Ecuador comenzaron a afectar la cobertura de bosques africanos, lo cual llevó al rompimiento gradual de los bosques densos y la consecuente dispersión de áreas abiertas en bosques y áreas de pastizales. Junto con este cambio, la diversidad de los hominoides del Mioceno que vivían en los bosques comenzó a menguar,
y quizá no sea coincidencia que la familia homínida comenzara a establecerse cuando los hábitats más abiertos se convertían en una parte significativa del paisaje africano. Sin embargo, es claro que los homínidos no solo salieron de los bosques hacia la sabana de un salto, de hecho, no habrían podido hacerlo, pues faltaba un largo trecho en el futuro para que aparecieran las clásicas sabanas sin árboles del Serengeti. En cambio, se embarcaron en un largo periodo de exploración de las posibilidades que ofrecía el nuevo hábitat que se extendía hacia las orillas de los bosques. Los fósiles de otros mamíferos hallados junto con los de los primeros homínidos parecen confirmar esta preferencia por los ambientes de bosques abiertos, que cuentan con sus propias comunidades animales distintivas, si bien han sido descubiertos algunos fósiles homínidos arcaicos en contextos que indican tanto bosques relativamente densos como condiciones de espacios abiertos. Tal vez fue la exploración de diversos hábitats la responsable de la visible diversidad de los primeros homínidos. El homínido más antiguo que sabemos con certeza que caminó erguido, al menos en el suelo, es el Australopithecus anamensis, especie conocida a partir de una pequeña muestra de fósiles de los sitios de Kanapoy y la bahía de Ayia, en el norte de Kenia. Casi todos estos fósiles tienen una antigüedad de entre 4.200.000 y 3.900.000 años, y uno de ellos consiste en partes de tibia, hueso inferior de la pierna, que muestra señales de postura erguida. Cuando los simios caminan en cuatro patas, sus piernas van directo hacia el suelo a partir de las articulaciones de la cadera, como las patas de una mesa. Esto va bien mientras el simio soporta su peso en cuatro extremidades, pero es un poco difícil caminar así en dos patas porque deben rotar la pierna exterior en torno a su centro de gravedad para dar un paso hacia adelante, lo que hace que el cuerpo se balancee. En cambio, un bípedo erguido como nosotros posee piernas más altas que se inclinan hacia adentro, hacia la rodilla, desde las articulaciones de la cadera. De esta manera, con cada paso el peso del cuerpo se traslada hacia adelante conforme los pies se desplazan a corta distancia entre sí, sin ningún movimiento extraño para los lados. Parte del equipo corporal necesario para lograr ese movimiento es la articulación de la rodilla, cuya superficie se orienta en un ángulo recto respecto de la tibia en lugar de inclinarse a un lado, como en los simios. En la tibia de la anamensis, la parte que contribuye a la articulación de la rodilla tiene la misma orientación que la tibia humana, indicación muy sólida de una postura erguida. Y hay señales equivalentes en la articulación del tobillo. En los restos de fósiles que se conocen, el anamensis es muy parecido a la afarensis, la más conocida de todas las diversas especies homínidas bípedas tempranas asignadas al género. El fósil más famoso que representa la segunda, y quizá el fósil homínido más famoso de todos los tiempos, es Luki, el esqueleto parcial pero no obstante completo, algo muy poco frecuente, de un individuo pequeño, por lo cual se supone femenino, que vivió hace 3.180.000 años. Descubierto a mediados de la década de 1970 en Adar, Etiopía, Luki es uno de muchos fósiles que se cree pertenecen a esta especie que han sido hallados en sitios tan lejanos de Etiopía como Tanzania y tal vez Chad, y que datan de hace 4 o 3 millones de años. Entre estos otros fósiles hay dos cráneos muy completos provenientes de depósitos en Adar, con una antigüedad de 3 millones de años, así como huesos postcraneales que complementan bien lo que conocemos de la misma Luki. Un hallazgo notable, de un estrato de 3.400.000 años de antigüedad, es la primera familia, los restos fragmentarios de hasta 13 individuos que quizá perecieron juntos en una catástrofe natural, como una inundación repentina. De la suma resultante de fósiles, tenemos una muy buena idea de cómo se veía el afarensis y una gran cantidad de información a partir de la cual podemos conjeturar acerca de la manera como se desplazaban estas criaturas, lo cual desde luego no significa que todos los paleoantropólogos estén de acuerdo al respecto.
En particular, el rango de tamaño entre los huesos de la Afarensis maduro es sorprendente e implica que los machos eran mucho más grandes que las hembras. Lucky tal vez medía poco más de 1 metro de estatura, mientras que los machos pudieron medir 30 centímetros más. Los cálculos del peso corporal varían, los machos tal vez pesaban hasta poco más de 45 kilos y las hembras quizá no excedieran de 27 kilos. Lo primero que puede observarse sobre el esqueleto de la Afarensis es su amplia y poco profunda pelvis, cuya proporción a primera vista se asemeja a la nuestra. Sin duda, contrasta considerablemente con la extensa y angosta pelvis de los simios cuadrúpedos. La pelvis de la Afarensis no es la de un cuadrúpedo que lleve el vientre colgando como hamaca debajo de la espina dorsal. En cambio, estos órganos tenían apoyo desde abajo gracias al tazón óseo de la pelvis, aunque no de manera tan eficaz como en el Homo sapiens. Por tanto, la pelvis amplia y hueca propicia una postura erguida, aunque no sabemos si esa postura se adoptó sobre todo en los árboles o en el suelo. En términos de desplazamiento, la pelvis de los simios tiene una forma que da a los músculos del muslo su mayor ventaja mecánica cuando se flexiona la cadera. En cambio, la cadera humana está dispuesta de modo que aumenten la rapidez y el alcance del movimiento disponible, en particular cuando se extiende la pierna. La pelvis de la Afarensis corresponde con claridad al lado humano de esta división, pero no es idéntica a la nuestra. Por ejemplo, la articulación de la cadera cóncava y convexa tiene un área superficial un tanto pequeña, que concentra, en lugar de difundir, como en los humanos, la fuerza generada cuando el pie se asienta en la superficie sobre la cual se camina. Y la pelvis es notablemente amplia y ensanchada, con numerosos detalles anatómicos que no corresponden a ninguna forma viviente. Pocos científicos estarían en desacuerdo en que la pelvis de la Afarensis muestra una reorganización radical en la dirección de la postura erguida al compararla con la condición supuestamente más ancestral de los simios, pero su combinación de rasgos deja mucho a la especulación sobre la forma exacta en que se desplazaba la especie. La articulación de la cadera de la Afarensis tal vez deje preguntas sin respuesta, pero la articulación de la rodilla es más concluyente. La rodilla de Lucky y sus parientes fue, sin duda, la de un bípedo erguido, cuyos muslos convergían desde las caderas hasta la rodilla, igual que los nuestros y los de la Anamensis. Esto se ve con mayor claridad en el ángulo distinto que se forma entre la superficie horizontal de la articulación de la rodilla y el eje con ángulo interno del fémur. La tibia se dirigía directamente hacia abajo desde la rodilla hasta los pies, que se habrían desplazado muy cerca al caminar. Sin embargo, en general, las piernas eran más cortas que las nuestras en relación con el tamaño corporal, y los huesos del pie en estos homínidos arcaicos no relatan una historia sencilla. La parte posterior del pie es relativamente corta, como la nuestra, y comparte rasgos con humanos menos antiguos que indican una capacidad limitada de desplazarse más allá del plano delantero y trasero. En cambio, frente al tobillo, el pie era más largo que el nuestro, en especial en su parte más prominente, donde los huesos de los dedos se describen con una forma en particular simiesca. ¿Y el resto del cuerpo? Los huesos del brazo de la Afarensis exhiben características tanto humanas como simiescas, y los brazos en sí son más largos que los nuestros en comparación con las piernas, si bien esta disparidad en su mayor parte parece deberse a la breve extensión de las piernas. Los hombros son estrechos, y el torso es muy distinto al nuestro, en lugar de una forma sobre todo cilíndrica, visto desde el frente, disminuye de modo drástico hacia fuera de arriba abajo, como los de los simios. Sin embargo, visto desde arriba, es poco profundo del frente hacia atrás, como el nuestro, en lugar de ser pronunciado, como el de los cuadrúpedos.
La columna vertebral consta de vértebras con proyecciones largas para los aditamentos musculares, lo que indica una musculatura relativamente fuerte. Aunque, de todos modos, los músculos en esta área del cuerpo son importantes para la actividad locomotora, tanto en cuadrúpedos como en bípedos, por lo cual esto no ayuda mucho para determinar la postura. Sin embargo, un indicador ilustrativo se encuentra en las partes centrales de la columna vertebral que sostienen el peso, en el afarensis son pequeñas en comparación con las nuestras, y con las de los simios, pero al menos en una especie relacionada, las vértebras muestran evidencia de que la columna vertebral, desde una vista lateral, tiene la curva doble, que constituye otra característica de nuestra postura erguida. Página 55.